Un cubo de basura, una toalla de papel y 5 minutos. 10 días después estás cosechando verdes que contienen hasta 40 veces más nutrientes que cualquier cosa en tu refrigerador. Sin tierra, sin jardín, sin sol. La NASA los está cultivando ahora mismo en la Estación Espacial Internacional. La Universidad Johns Hopkins encontró que en ciertos brotes hay un compuesto que podría reducir el riesgo de cáncer a la mitad. En restaurantes cobran $50 la libra por esto. Y tú puedes cultivar cantidades ilimitadas por el precio de un simple sobre de semillas. Dos cosas explican por qué casi nadie hace esto en casa. Una es una mentira cultural sobre cómo se ve la agricultura. La otra es una industria que gana dinero cuando tú crees que la comida fresca requiere tierra, estaciones y cadenas de suministro. Al final de este video te voy a mostrar el montaje exacto de 5 minutos, que convierte cualquier recipiente en una fábrica de nutrientes. Pero primero necesitas entender qué estaba oculto en estas hojitas diminutas, y por qué al gobierno de Estados Unidos le tomó más de una década decírtelo con números. Bienvenido de nuevo a Raíces Prohibidas. Revisamos muchas fuentes. Y si alguna vez te quedaste en un supermercado mirando hojas marchitas que viajaron 1000 millas y sentiste que tenía que existir una manera mejor, estás a punto de descubrir algo que te cambia para siempre la manera de pensar sobre la comida. Existe una categoría de plantas tan densas nutricionalmente, tan absurdamente fáciles de cultivar y tan rápidas de cosechar, que hacen que casi todo lo demás en la agricultura moderna parezca un chiste caro y lento. Se llaman microgreens, y la historia de cómo pasaron de ser el secreto de un chef a convertirse en prioridad de investigación para la NASA, y al mismo tiempo en uno de los métodos de cultivo casero más ignorados en el mundo occidental. Es una de las historias alimentarias más extrañas que casi nadie conoce. Aquí es donde empieza lo raro. En 1982, dentro de la cocina de uno de los restaurantes más celebrados de San Francisco, un chef cometió un error que silenciosamente iba a cambiar cómo el mundo piensa sobre las verduras. Craig Hartman, trabajando en el legendario Cliff House, con vista al Océano Pacífico, pidió a su agricultor local baby greens, hojitas tiernas para decorar platos. Pero hubo un malentendido. Lo que llegó no fueron baby greens. Lo que llegó fueron plántulas, plantas diminutas de apenas 1 pulgada de altura, versiones miniatura de la verdura adulta en la que se convertirían. Tallos finos como hilo, hojas más pequeñas que una uña. La mayoría de los chefs las habría devuelto. Hartman hizo lo contrario. Probó una, y el sabor lo golpeó como algo totalmente inesperado. Concentrado, intenso. Una sola hoja micro de rábano tenía más mordida picante que un rábano maduro entero. Una plántula diminuta de albahaca tenía más aroma que una ramita completa de la planta adulta. Era como si alguien hubiera tomado el sabor de una verdura de tamaño real y lo hubiera comprimido en algo del tamaño de una uña. Hartman entendió al instante que aquello no era un error. Era un descubrimiento. En pocas semanas, esas hojas miniatura estaban en casi todos los platos que salían de su cocina. Los comensales lo notaban. No siempre podían identificar qué era lo diferente, pero había algo en esos platos que sabía más vivo que cualquier cosa que hubieran comido antes. El rumor se extendió por la escena gastronómica de San Francisco, como un incendio silencioso. A mediados de los años 80, chefs en toda California pedían esas plantitas misteriosas. Alice Waters en Chepanese también experimentó con ellas. Nadie tenía un nombre formal. Las llamaban simplemente microgreens. A mediados de los 90, productores del sur de California empezaron la producción comercial. Al principio había pocas variedades: rúcula, albahaca, remolacha, cale, cilantro y mezclas coloridas. Eran bellísimas. Los chefs las amaban. Los clientes pagaban precios premium sin saber por qué. Y durante casi 2 décadas, casi todo el mundo asumió lo mismo, que los microgreens eran decoración. Un adorno bonito. Un toque de color sobre un plato caro. Nadie hizo la pregunta obvia. ¿Qué hay realmente dentro de estas hojas tan pequeñas? Esa pregunta se quedó en el aire hasta 2012, cuando el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el USDA, decidió medirlo. Y lo que encontraron debería haber sido portada en cualquier mundo racional.
Investigadores vinculados a la Universidad de Maryland y al Servicio de Investigación Agrícola del USDA diseñaron un experimento tan simple que hoy parece absurdo que no se hiciera antes. Compraron 25 variedades comerciales de microgreens, midieron vitaminas y antioxidantes dentro de esas plántulas diminutas y compararon los resultados con los datos de sus versiones maduras en la base de datos nutricional del USDA. Los resultados se publicaron en agosto de 2012 en el Journal of Agricultural and Food Chemistry, y debieron haberlo cambiado todo. Las primeras hojas de una plántula, los cotiledones, mostraron densidades nutricionales dramáticamente más altas que las hojas maduras de la misma especie. No un poco más. El rango fue de 4 a 40 veces más concentrado. Y aquí vienen los números que hacen que esto suene inventado. Una plántula de col roja cosechada alrededor del día 10 mostró 40 veces más vitamina E que una col roja madura completa. Esa misma col roja micro tenía 69 veces más vitamina K que su contraparte adulta. No es una metáfora, son números medidos y publicados. Para que se entienda, no estamos hablando de mejoras pequeñas. Estamos hablando de un salto de orden de magnitud. Y aún así casi nadie se enteró. Los propios investigadores se sorprendieron. La estudiante que probó todas las variedades durante el estudio comentó después que muchas eran notablemente sabrosas y recomendó usarlas como potenciadores de comida en sándwiches, sopas, ensaladas. Pero hay un detalle aún más importante, uno que casi nadie repite. El equipo observó que algunos brotes cultivados en completa oscuridad tenían concentraciones significativamente menores de vitaminas y carotenoides. Cuando recibían luz, los niveles subían de forma notable. La luz era el gatillo. Eso significa que mover una bandeja de la oscuridad a la luz, algo que toma 3 segundos, puede ser el interruptor que convierte una plántula común en una potencia nutricional. 3 segundos de tu tiempo. Y la plántula enciende procesos que la oscuridad no enciende. Ahora viene la parte extraña. Ese estudio de 2012 tuvo un pequeño momento de atención en medios. Y luego silencio. No hubo una revolución pública. No hubo un programa nacional diciendo esto es esencial. No hubo comedores escolares llenos de microgreens. El hallazgo nutricional más fuerte de su década llegó como un susurro. Pero la investigación no se detuvo. Se aceleró. Y lo siguiente fue incluso más grande. En Baltimore, en la Universidad Johns Hopkins, un farmacólogo llamado Paul Talalay llevaba años obsesionado con un enfoque distinto: prevención. Su idea era simple y poderosa. Las plantas, tras millones de años de evolución, desarrollaron compuestos para protegerse del daño del ADN. Si identificabas esos compuestos, quizá podías activar defensas en humanos. A principios de los 90, su equipo aisló un compuesto clave asociado al brócoli sulforafano, conocido por activar defensas celulares vinculadas a mecanismos de desintoxicación. Ese hallazgo llegó a titulares. Pero lo que importa para esta historia es lo que ocurrió después. En 1994, el colega de Talalay, Jed Fahey, hizo algo que casi nadie había pensado. Analizó no el brócoli maduro, sino brotes y etapas jóvenes. Y encontró un dato que todavía se cita hoy. Brotes de brócoli muy jóvenes pueden contener de 20 a 50 veces más sulforafano que una cabeza de brócoli madura. 20 a 50 veces. En una plántula que puedes cultivar en tu cocina. Y luego llegó un dato clínico que, si lo dices en voz alta, suena como ciencia ficción. Ensayos en China mostraron que el sulforafano de brotes de brócoli aumentó la excreción de benceno, un carcinógeno conocido del humo del tabaco, hasta en un 61%. No te estoy diciendo cura. No te estoy diciendo milagro. Te estoy diciendo que hay líneas de investigación con datos duros que muestran que estas etapas tempranas de plantas concentran compuestos biológicamente activos de una manera que sorprende incluso a instituciones serias. Ahora, aquí está la pregunta que debería incomodarte si esto existe. Si estos números se conocen desde hace décadas, ¿por qué casi nadie compra microgreens de brócoli? Entra hoy a cualquier supermercado y mira. No vas a necesitar 2 manos para contar a la gente que se los lleva.
En cambio, verás pasillos de ultraprocesados suplementos en botellas de plástico y verduras que recorrieron grandes distancias mientras sus nutrientes se degradan con el tiempo. La sección de microgreens, si existe, suele ser mínima y cara como un lujo, no como una herramienta de independencia. ¿Cómo pasó esto? La respuesta no es una conspiración de caricatura. La supresión aquí es estructural, económica y cultural. Y eso, en cierto modo, lo hace peor. Primer problema. Los microgreens no parecen comida para mucha gente. Desde niños nos enseñaron que agricultura significa hectáreas, campos, tractores, temporadas, tallos altos y horizontes infinitos. Una planta que cortas cuando mide una pulgada desde una bandeja en un armario no encaja en ese modelo mental. No sirve para fotos de subsidios. No requiere maquinaria. No requiere fertilizantes, pesticidas y herbicidas que mueven cantidades enormes de dinero. Cada dólar que gastas cultivando microgreens en casa es un dólar que no entra en la cadena industrial. Segundo problema, los microgreens son demasiado fáciles. No puedes patentar una semilla de rábano. No puedes construir una suscripción rentable alrededor de una toalla de papel y agua del grifo. No puedes justificar una red logística multimillonaria para entregar algo que crece más rápido de lo que llega a un paquete. La simplicidad es la amenaza. Si el alimento cuesta céntimos y tarda días en vez de meses, el modelo entero empieza a verse absurdo. Tercer problema, los microgreens frescos son perecederos. Refrigerados duran pocos días. No se prestan a almacenamiento prolongado y cadenas largas. Y eso favorece al cultivador, no a la corporación. Este patrón se repite con otros alimentos que reducen la distancia entre productor y consumidor. El sistema no necesita prohibirlos, solo necesita ignorarlos. Y la mayoría de la gente no aprende lo que nunca le enseñaron. Ahora hagamos un cálculo brutalmente simple, porque aquí es donde se revela el incentivo. Una bandeja estándar de microgreens de 10 por 20 pulgadas puede costar alrededor de $2 en semillas. Y con esa bandeja puedes producir un tapete de verdes que por densidad y frescura compite con una bolsa premium del supermercado. Mientras tanto, una bolsa de ensalada mixta puede costarte $20, y aún así, es un producto que fue cosechado hace días, transportado, refrigerado, y cuyos nutrientes se degradan con el tiempo. Así que tienes una ecuación ridícula, $2 versus $20. Y lo peor, o lo mejor, depende de cómo lo mires, cualquiera puede hacerlo. Y justo cuando la ciencia nutricional publicaba estos números arriba, a unos 400 kilómetros sobre la Tierra, ocurría otra historia paralela. El 7 de mayo de 2014, la NASA instaló una cámara de cultivo llamada Veggie en la Estación Espacial Internacional, aproximadamente del tamaño de una maleta de cabina. La misión era directa a descubrir cómo cultivar comida fresca en el espacio. Porque en misiones largas los nutrientes de alimentos empaquetados se degradan, y los astronautas necesitan frescura real, algo que ninguna bolsa liofilizada puede reemplazar. En 2015, los astronautas cosecharon y comieron lechuga cultivada completamente en órbita. Fue la primera comida fresca consumida en el espacio que no había sido llevada desde la Tierra. Y ese momento no fue un show, fue un paso técnico hacia misiones más largas donde cada gramo y cada centímetro cuadrado importa. En ese contexto, los microgreens se vuelven obvios, porque ofrecen algo que la agricultura tradicional no puede ofrecer a esa velocidad: nutrición por unidad de espacio y por unidad de tiempo. Y aquí viene el puente directo a tu cocina. Si una planta puede ser lo suficientemente eficiente y confiable como para sostener nutrición en órbita, puede serlo en tu casa, incluso en un recipiente simple, incluso en un cubo limpio. El principio es el mismo: ambiente controlado, humedad, superficie, luz y el reloj. Ahora sí te prometí el montaje exacto de 5 minutos. Aquí está, sin magia, sin pasos secretos. Antes entiende esto. Lo que voy a describir suena demasiado simple. Vas a pensar que faltan pasos. No faltan. Funciona porque la semilla ya contiene lo necesario para su primera etapa de vida. Tú no estás cultivando una planta adulta. No estás haciendo agricultura como te la vendieron. Estás desbloqueando nutrición almacenada dentro de una semilla como una batería almacena energía. Solo necesitas agua, una superficie y un poco de luz.
Necesitas 5 cosas. 1. Cualquier recipiente poco profundo. La bandeja estándar de 10 por 20 pulgadas es la que usan productores comerciales, pero sirve casi cualquier cosa: una fuente, un tupper, un envase reciclado del súper, una tapa grande. Con unos pocos centímetros de profundidad basta. 2. Una superficie que retenga humedad. No hace falta tierra. Puedes usar esteras fibra de coco arpillera o, para empezar hoy mismo, una toalla de papel doblada. El medio solo debe mantener humedad y permitir que las raíces se agarren. 3 semillas. Aquí va tu inversión y aún así es mínima. Brócoli si quieres apuntar al tema del sulforafano. Rábano si quieres velocidad y picor. Girasol si quieres algo más contundente. Guisante si quieres dulzor y aceptación. Compra semillas aptas para brotes o microgreens y evita las tratadas con químicos. 4. Agua. Agua común suele funcionar. Si hay mucho cloro, dejar reposar ayuda. 5. Luz. Y aquí viene lo que sorprende a casi todo el mundo: no necesitas sol directo. Una lámpara LED, una luz de escritorio o luz indirecta pueden servir para empezar. Luego, si quieres mejoras con una luz tipo taller. La clave es que haya luz suficiente para que después de la fase oscura, la plántula active clorofila y comience a funcionar como fábrica. Proceso directo. Primero humedece la superficie mojada pero no chorreando. Colócala en el recipiente. Segundo, esparce las semillas densas más juntas de lo que harías en un huerto. En microgreens, la densidad es tu aliada. Tercero, rocía con un pulverizador y cubre para la fase de oscuridad otra bandeja cartón o una tela oscura. Durante 3 a 5 días, germinan en oscuridad. Esto obliga a las plántulas a estirarse buscando luz y te da microgreens más altos y fáciles de cosechar. Cuarto, destapa. Estarán amarillas pálidas. Normal. Ahora ponlas a la luz. En 24 a 48 horas se vuelven verdes. Se activa la clorofila, arranca la fotosíntesis. Estás viendo la vida encenderse. Quinto, mantén la humedad unos días más. Cuando los cotiledones estén abiertos y el tapete se vea sano, corta con tijeras justo por encima de la superficie. Enjuaga suave. Come al momento o guarda con una toalla de papel en un recipiente en la nevera durante unos días. Y la primera vez que lo hagas te va a pasar algo extraño: vas a sentir que hiciste trampa. Porque no parece posible que algo tan vivo, tan intenso y tan rápido salga de una toalla de papel en un rincón de tu casa. Pero sí. Y el sabor lo confirma: frescura real, crujido real, intensidad real. De semilla a cosecha en 7 a 14 días. Ahora viene la parte que convierte esto de truco interesante a sistema: la cosecha continua. Imagina 4 bandejas en una estantería. Empiezas una bandeja nueva cada 3 días. En 2 semanas estás cosechando siempre. Verdes frescos perpetuos. Una estantería, una luz, unos sobres de semillas. Ya. Y aquí va el número que hace que esto suene ilegal. Productores comerciales con sistemas verticales, en un espacio de solo 60 pies cuadrados, aproximadamente el tamaño de un armario vestidor, pueden producir alrededor de 50 libras de microgreens por cada ciclo de 2 semanas. 50 libras, en un armario, en 2 semanas. Ese dato no es motivación. Es el mapa de por qué esto incomoda al sistema, porque rompe la relación entre tierra y nutrición. Rompe la relación entre temporada y frescura. Y rompe la dependencia de cadenas largas. Y si volvemos al principio, todo cierra. El USDA midió 4 a 40 veces más densidad. En col roja micro se vio 40 por vitamina E y 69 por vitamina K. Johns Hopkins observó en brotes de brócoli 20 a 50 por sulforafano. En ensayos, se llegó a ver hasta 61% más excreción de benceno. La NASA instaló Veggie en 2014 y Comió Cosecha en 2015. El hogar puede producir con una bandeja de 10 por 20, con $2 de semillas, lo que el súper vende por $20. Y comercialmente, 60 pies cuadrados a 50 libras por ciclo. Cuando juntas esas piezas, microgreens dejan de ser un adorno de chef.
Se vuelven una tecnología biológica práctica, una herramienta de independencia, y por eso casi nadie te lo explicó así. Una semilla no es solo una semilla. Es una biblioteca comprimida de información nutricional, millones de años de evolución, dentro de algo más pequeño que un grano esperando humedad y luz para expresarse. Cada variedad es un capítulo distinto. Y tú no estás cultivando, estás activando un sistema que se renueva cada 10 días. 5 minutos para montar, 10 días para cosechar. 40 veces la nutrición, sin tierra, sin jardín, sin sol. La única pregunta que queda es si vas a empezar. Si esto te aportó valor, mira el siguiente video porque vamos todavía más profundo. Y suscríbete a Raíces Prohibidas para no perderte lo que viene. Nos vemos en el próximo.